Bienvenidos a El Sendero de los Susurros, el lugar donde las sombras cuentan sus secretos más oscuros. En esta entrega especial nos sumergiremos en el escalofriante mundo de las tormentas de lluvia, donde la naturaleza desata su furia y despierta a fuerzas desconocidas. Imagina estar resguardado en tu hogar mientras el viento aúlla y la lluvia golpea contra las ventanas. Pero, ¿y si te dijera que en medio de esa tormenta algo más se desata? Seres inexplicables, presencias inquietantes y eventos sobrenaturales que solo ocurren cuando el cielo llora. Prepárate para temblar con estas historias reales de terror ocurridas en días de tormenta, donde el rugir del trueno se mezcla con susurros del más allá. No olvides suscribirte, darle like y compartir para más escalofríos en cada entrega. La casa en la que vivo está a solo un par de cientos de metros de una pequeña iglesia en los suburbios. Aunque me criaron como cristiano, nunca fui realmente religioso y solo iba a esa iglesia cuando mis padres me llevaban de niño. Mi padre murió cuando yo era adolescente y dejamos de ir como familia después de eso. Solo iba cuando mis amigos me pedían que los acompañara. Ahora tengo 21 años y solo paso por la iglesia cuando tengo que ir a la ciudad porque hay un camino de tierra al lado que conduce al estacionamiento detrás, junto a una carretera principal donde era fácil tomar un autobús al trabajo. Estaba más cerca que la puerta del pueblo en la dirección opuesta y solo tenía que tomar un autobús desde allí. No soy un hombre fácilmente asustado ni he experimentado previamente traumas duraderos después de asustarme, y estoy aquí para decirte que lo que vi al lado de esa iglesia hace 3 meses todavía me persigue hasta lo más profundo de mi ser. Se anunció una tormenta para golpear a principios de esa semana, pero al salir para trabajar temprano el jueves por la mañana, el cielo estaba despejado, no había ni una sola nube para cubrir el cielo estrellado, así que no llevé un paraguas. Salté sobre la puerta del estacionamiento porque estaba cerrada con cadena hasta las 6 para la primera misa. El guardia en el puesto de avanzada no le importaba porque el personal de la iglesia conocía bastante bien a mi familia. Trabajo en un hotel como cocinero de línea y es un trabajo muy exigente. Tengo que salir de casa antes del amanecer y la mayoría de los días trabajo hasta mucho después de que se haya puesto el sol. La única vez que veo el sol es si me asignan una estación en el buffet donde tenemos vista a la piscina. Fue un día promedio de mucho trabajo y poco pago para mí. No me asignaron en la línea del buffet, me quedé en la cocina donde no había ventanas, así que me sorprendió ver la calle inundada cuando salí del trabajo. Aparentemente había estado lloviendo fuertemente toda la tarde y había cesado alrededor del atardecer. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando salí del hotel y en mi país, las calles inundadas significan tráfico parado durante al menos un par de horas. Esto no era tan raro. Había lidiado con situaciones similares antes. También significaba que podía dormir en el autobús, así que no estaba tan molesto. Avance rápido hasta la medianoche y está lloviendo de nuevo. No estaba muy lejos del estacionamiento de la iglesia, así que decidí bajarme del autobús y empezar a caminar porque no se había movido en los últimos 10 minutos. Puse mi teléfono y mi billetera en mi mochila impermeable, que también contenía una camiseta de repuesto, mi llave de casa y mi juego de cuchillos. No me importaba mojarme en este momento. A esta hora, la puerta del estacionamiento ya estaba cerrada con cadena, pero salté sobre ella como suelo hacer. Estaba inundado hasta las rodillas en el estacionamiento y no había guardia de seguridad en el puesto de avanzada. Supuse que se había retirado a la iglesia. Estaba muy oscuro, pero me concentré en la pequeña cantidad de luz que venía de las casas a lo lejos. Realmente solo parecían puntos desde tan lejos.
Avancé a través del estacionamiento abierto que podría haber pasado como una piscina para niños cuando escuché un extraño chapoteo en la esquina lejana a mi izquierda. Debido a la fuerte lluvia, no podía distinguir claramente lo que había allí, pero sabía que no estaba solo. Todas las luces del estacionamiento estaban apagadas y las únicas cosas que me guiaban eran las pocas luces de las casas muy lejos. En mi memoria del área es paisaje, es un disparo recto desde un camino de tierra, así que no tenía que preocuparme por una fuente de luz. El sonido de todas las gotas de lluvia que caían se acumuló en un ruido estático sordo, así que fue fácil para mí escuchar que algo estaba sucediendo en esa esquina. Podía ver la forma de una persona que parecía estar sentada, así que solo podía ver desde la cintura para arriba. A medida que me acercaba y mis ojos se ajustaban mejor a la oscuridad, pude ver que era una mujer debido a su largo cabello y su contorno curvo. Estaba agitando los brazos y salpicando el agua mientras golpeaba con el puño en el agua. Estaba a unas 2 longitudes de coche de distancia, así que no estaba muy preocupado por eso. He tratado con personas locas. Miré un par de veces mientras pasaba por ella. Luego llegué al camino de tierra, bastante inquietante. Ella estaba fuera de mi línea de visión en este punto y el barro dificultaba caminar. El agua ahora solo llegaba hasta el tobillo, pero seguía teniendo que liberar mi pie después de cada paso porque mis zapatos se hundían en el barro. Un pequeño chapoteo me hizo mirar por encima de mi hombro y en la oscuridad de ese camino de tierra, la mujer estaba tumbada boca abajo en el agua poco profunda. Me preocupé pensando si debía o no ayudarla. Realmente odiaba la idea de ser el tipo que dejaba que alguien se ahogara en agua de 6 pulgadas de profundidad. Estaba a unos 10 pasos de distancia de mí y antes de que pudiera decidir qué hacer, comenzó a moverse. Era demasiado oscuro para ver detalles, pero su contorno era distinguible lo suficiente como para ver que me estaba mirando. Lentamente se puso de manos y pies como si estuviera a punto de levantarse, pero sus manos se quedaron en el suelo. Ya estaba pálido de miedo en este punto, mis piernas no funcionaban y pensé en alcanzar mis cuchillos, pero tenía miedo de moverme y luego ella comenzó a gatear hacia mí a gatas. Esto me dio un sacudón y de repente estoy corriendo hacia mi casa. Podía escuchar los chapoteos detrás de mí junto con su respiración ronca, casi como si estuviera tosiendo. Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas y la lluvia en mi rostro hacía que la luz en las casas distantes se volviera borrosa, pero sabía que en ese momento estaba corriendo por mi vida. No podía decir si me estaba alcanzando, pero no tenía ganas de mirar hacia atrás. Escuché que ella gritaba con una voz tan áspera que se asemejaba a un chillido de cerdo, corto, agudo y fuerte, un grito sin palabras de ira. Creo que fue la carrera más rápida de mi vida. En este punto, no podía escuchar nada más que la lluvia ensordecedora, incesante y violenta. Mi casa estaba cerca. Pasé junto a unas pocas casas con sus tenues luces de porche y pude decir que estaba corriendo en una sal. No sabía cuándo sucedió, pero aparentemente perdí mis zapatos de vuelta en el camino de tierra. Una última curva y estaba en mi puerta de entrada. Finalmente, rompí la cremallera de mi mochila y rebusqué en el interior la llave, buscando frenéticamente alrededor para ver si ella todavía me estaba persiguiendo. Entré en la casa y cerré la puerta de golpe, y me derrumbé. No recuerdo el resto de esa noche, pero cuando me desperté a la mañana siguiente en mi cama, mi hermano mayor me informó. Estaba despierto cuando llegué a casa esa noche y fue a la puerta principal cuando el ruido lo alertó. Dijo que estaba de rodillas apoyado contra la puerta y sollozando en silencio para mí mismo. Despertó a mi madre y trataron de consolarme, pero no hablaba. Intentaron hacerme preguntas, pero solo negaba con la cabeza.
Me pusieron ropa seca y me llevaron a mi cama. Durante el desayuno, expliqué lo que pasó y mi mamá dijo que avisaría a los guardias del pueblo. Pude ver que estaban preocupados por mi seguridad, pero no entendían el miedo que sentía. Incluso mi hermano bromeó al respecto. No fui a trabajar ese día, de hecho, me tomé el resto de la semana libre porque me dio fiebre. Los guardias hicieron una investigación menor e incluso aumentaron la patrulla durante un tiempo, pero no encontraron nada excepto mis zapatos en el estacionamiento. Ya no puedo caminar solo sin mirar por encima de mi hombro cada 5 segundos. Los ruidos fuertes repentinos hacen que mi corazón salte y ni siquiera puedo soportar el sonido de la lluvia. He estado mejorando aunque ahora puedo dormir con la luz apagada. Solo desearía dejar de ver la forma de la mujer arrastrándose y comenzar a quedarme dormido. Ojalá pudiera contarte más sobre ella. Honestamente, porque es una cosa tener miedo de algo, pero cuando careces del entendimiento de lo que temes, tu mente lo llena con detalles terroríficos. Estaba de vuelta en casa por el verano por primera vez en un año después de comenzar la universidad. Nuestra casa estaba y aún está justo afuera de un pequeño pueblo con bosques por todas partes. También había un pequeño lago artificial que se desviaba de un río que corría por millas a través del bosque y se ramificaba en varios arroyos al este del lago. Cerca de mi casa había un pequeño sendero de césped que llevaba al río siguiendo un arroyo. Era un largo paseo, pero solía ir a menudo cuando era niño. Conocía bastante bien el bosque allí y sabía dónde podía abrirme paso entre los densos árboles para encontrarme con el arroyo. El paseo siempre me llevaba fuera del sendero, que giraba lentamente hacia el noroeste, alejándose del arroyo, y luego giraba bruscamente hacia el oeste después de caminar unas pocas millas, momento en el que el arroyo quedaba oculto bastante adentro del bosque. Continuaría caminando hacia el norte y seguiría el arroyo a través del bosque para llegar al río, luego seguiría el río hacia el oeste para llegar al lago. Es honestamente bastante fácil perderse en este bosque porque el terreno no es solo una pendiente hacia el agua, sube y baja y termina rodeado completamente de árboles, pero he pasado muchos días vagando por allí solo o incluso con mi papá durante los últimos 18 años y nunca vi a nadie más en ese bosque. Fui allí 2 veces este verano, ambas veces solo. La primera vez me fui por la mañana. Caminé a lo largo del sendero desde el arroyo hasta la brusca curva, luego me adentré en el bosque. Llegué al arroyo después de 1 hora más o menos. Mientras corría mis manos en el agua, escuché una campana de lejos, proveniente del norte. Algo estaba haciendo sonar una campana fervientemente y periódicamente, lo que encontré extraño. Escuché atentamente y me pregunté si era un perro de caza perdido, y comencé a moverme hacia el sonido, pero pronto me di cuenta de que no podía haber sido un animal. Podía decir que la campana era demasiado pesada por lo claro que sonaba como para estar en un collar. Seguí moviéndome y la campana se alejaba de mí y se detuvo por completo después de 5 minutos. Además, el arroyo no era lo suficientemente grande ni lo suficientemente fuerte como para llevar una campana que pudiera haber estado cerrada en un collar o algo así, y el río aún estaba demasiado lejos. Pensé en todo, pero nada explicaba el sonido aparte de una cosa obvia con la que simplemente no me sentía cómodo por alguna razón. Sabía que tenía que haber sido una persona, pero dejé de pensar en eso y simplemente seguí caminando normalmente hasta que encontré un tejón muerto. Obviamente había sido hecho con un utensilio. Estaba bastante fresco, el cuerpo aún estaba flácido y no había demasiado olor proveniente de él. La herida estaba llena de gusanos, pero sabía que era algo que sucedía poco después de la exposición. El sonido de la campana había estado siguiendo el arroyo tan fuerte,
así que el tejón fue puesto allí, quizás desvivido allí, al menos cortado mientras yo caminaba en esa dirección. Supongo que no lo sé realmente, pero nada más sucedió ese día. Una semana después volví por segunda vez ese verano, y la última vez. Salí de casa alrededor de las 6 de la tarde y llegué al arroyo, luego caminé hasta el río en 1 hora, luego decidí volver por donde vine porque se estaba haciendo tarde y estaba lloviendo bastante fuerte. El sol se puso alrededor de las 9 de la noche. Estaba caminando tan rápido como podía con el sonido de la lluvia en los árboles siendo realmente surrealista y fuerte. Estaba trotando algo así con la cabeza gacha durante un rato a través de la parte más clara y abierta del bosque cuando me topé con algo pesado. El olor era enfermizo. Era el cuerpo en descomposición del tejón con la cabeza atada a las patas delanteras y estaba atado, simplemente balanceándose de un árbol. Era esta bolsa putrefacta de hedor, mojada y goteando líquido verde. Empecé a sofocarme, tenía una especie de fluido texturizado mucoso en mi cabello. Fue repulsivo. Al principio solo lo miré, luego empecé a moverme violentamente porque sentía que estaba empapado en sus jugos. Estaba empapado por la lluvia. Mis sentidos se confundieron. Fue como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada cuando me di cuenta de que había caminado por el mismo camino para llegar al río, así que alguien había colgado el cuerpo después de pasarlo de camino allí. Alguien sabía que lo vería, entonces alguien me estaba vigilando y corriendo por el bosque, o los débiles sonidos de ramas rompiéndose a mi alrededor no eran animales. Miré a mi alrededor y comencé a trotar. Estaba medio corriendo, medio caminando lejos del arroyo de regreso hacia el sendero por un rato cuando escuché la campana de nuevo. Continué llamando a mi papá mientras corría. Le dije que nos encontráramos en el sendero donde gira bruscamente al oeste. Era la parte más cercana del sendero para mí, y le dije que fuera lo más rápido que pudiera y que alguien estaba en el bosque. No puedo explicar el sentimiento que tuve. Fue como si sacara mis intestinos y estómago. Literalmente sentí que los pelos de mi cuello se levantaban a pesar de estar empapado. Estaba oscuro y corría tan rápido como podía. Estaba en pánico. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.